La paz de Dios, amados hermanos, en esta tarde ya le doy muchas gracias a Dios. Le doy gracias, amados hermanos, por esta hermosa invitación que se me ha hecho. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. La paz de Dios, amados hermanos, siervos de Dios, de este lugar de Monte de los Olivos, mis hermanos que están administrando en este tiempo. Le doy muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes, la paz de Dios y la paz de Dios, amada iglesia, a toda la iglesia en general. Muchos de la iglesia quizás no me conocen, sí, ni yo los conozco porque muchos son nuevos. Pero le doy muchas gracias a Dios por esta iglesia tan maravillosa, que Dios les permite cumplir 50 años. Ciertamente no han sido momentos fáciles, quizás han sido momentos difíciles, pero también de esta manera hemos podido contemplar la gloria de Dios. De esta manera hemos visto la mano de Dios en la vida de la iglesia y en nuestra vida. Le doy gracias a Dios por estos momentos, por esta invitación que se me ha hecho. Cuando mi hija me decía que se me había hecho esta invitación, pues realmente mi corazón se llenó de gozo. Sí, le doy gracias a Dios porque cuando yo llegué por primera vez a esta iglesia, a Monte de los Olivos, yo fui invitada por mi hermana Mari, que ella ya partió con el Señor. Igual también le doy gracias a Dios por la familia de mi hermana Esperancita. En ese tiempo estaba mi hermana Esperancita, también ya está con el Señor. Gracias le doy también por el siervo de Dios. En ese tiempo estaba mi hermano Eliazar González, juntamente con su esposa, mi hermana Dina. Yo realmente, para mí, ellos fueron mis padres en la fe. Mi hermano Eliazar González fue mi padre en la fe. Él estuvo siempre conmigo. En los momentos que yo me sentía triste, cuando tenía alguna preocupación, él estaba siempre de rodillas en el altar conmigo. Él me enseñó que cualquier problema, cualquier necesidad se resolvía en el altar. Porque mi hermano llegaba muy temprano y él lo primero que hacía era doblar su rodilla. Y siempre estaba en el altar. Desde las 5 de la tarde estaba en el altar siempre, todos los días. Yo aprendí de mi hermano, por eso digo, él fue mi padre en la fe. Porque él me enseñó cómo se vencían las luchas, cómo se vencían los problemas en el altar de rodillas. Por eso yo le doy muchas gracias a Dios. De esa manera yo conocí al Señor. La primera vez que yo llegué, pues mi hermana Mari me decía que ella me invitaba y me decía que la acompañara, y yo fui. Cuando fui la primera vez, pues realmente no tenía esa confianza, pero poco a poco el Señor me fue llenando mi corazón de tal manera que ahí era donde yo sentía realmente esa seguridad, donde yo sentía que no estaba sola porque el Señor estaba conmigo. Después, pues pasó el tiempo y empezaron a construir el templo, y pues se me invitó si quería yo ir a cuidar el templo, y fui, y le doy gracias a Dios porque nosotros ahí vivimos con mis hijos, duramos ahí viviendo 10 años como guardatemplo. Contemplamos cómo realmente se levantó la cimentación del templo. En ese tiempo mis niños estaban chiquitos. Me acuerdo que mis hijos estaban chicos. Ellos eran felices allí, entre medio de mucha agua, entre medio de mucho lodo. Había mucho lodo, había mucha agua. Cuando se levantaba se estaba construyendo las columnas grandes. En ese momento era de grande felicidad para mí, porque yo estaba en la casa de Dios. Porque aunque estaba en construcción, pero era la casa de Dios. Y por eso yo le doy muchas gracias a Dios. Esos 10 años que yo viví allí, fui muy feliz. Y soy feliz porque ahora he podido contemplar pues la gloria de Dios en la vida de mi familia. Mi padre era inconverso, pero mi padre aceptó al Señor Jesucristo en su corazón. Hace 3 años que él partió con el Señor, pero partió con el Señor. ¿Por qué? Porque él aceptó a Cristo en su corazón. Él aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahí se cumple la palabra de Dios donde dice: cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y uno de mis hermanos también, uno de mis hermanos en la carne, vive en Izmiquilpan, Hidalgo. Yo no sabía, pero me dio la sorpresa que ella bajó a las aguas del bautismo también.
también ha recibido a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Entonces son maravillas, son grandes bendiciones que el Señor ha hecho en mi vida. He podido contemplar la vida de cada uno de mis hijos. Han crecido con ese conocimiento. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hija, porque yo he contemplado cómo ella le sirve al Señor. Le sirve con ese gozo, con esa alegría en su corazón. Ella a temprana hora ya está presta para estar en el templo, para servirle al Señor con sus niños. Yo por eso en esta tarde le doy muchas gracias a Dios. Me siento muy contenta. ¿Por qué? Porque realmente Dios ha estado conmigo. He podido contemplar la gloria de Dios en mi familia, en mi vida. A mi alrededor he visto cómo el Señor se ha manifestado en cada día. Ahora en mi trabajo, en mi casa, en todo el Señor está ahí. Ahora en esta pandemia le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque toda la pandemia yo estuve trabajando, no descansé ni un día, todos los días he estado trabajando. Y Dios ha guardado mi vida, ha guardado mi corazón. Dios ha estado conmigo y no me ha dejado sola. Por eso yo en esta tarde le doy muchas gracias a Dios, porque Dios ha sido misericordioso para conmigo. Dios ha sido mi fortaleza, ha sido mi pronto auxilio, ha sido el momento, en todo momento que yo he necesitado un apoyo, el Señor está allí. Él ha sido mi único y suficiente Salvador. Por eso yo le doy muchas gracias a Dios, porque he visto su amor. Cuando yo estuve esos 10 años allí en el templo, recuerdo que se celebraban los cultos en la casa de mi hermana Albertina, y nosotros salíamos y íbamos muy temprano para hacer la limpieza, y no regresábamos a la casa hasta la noche. Todo el día estábamos allá. Y recuerdo que cuando un domingo que regresaba de ahí, pues ya mis hijos ya los mandé a dormir, ya todos nos íbamos a dormir, pero yo no me quise acostar sin sacudir mi cama. Y me acuerdo que agarré la cobija y me salí allá afuera a sacudirlo. Pero sin darme cuenta, yo me paré en una orilla de la barranca. Era una barranca que estaba porque abajo estaban los hoyos, estaba donde estaban levantando las columnas. Y no me fijé y me resbalé y me caí. Estaba muy profundo, tendría como 4 o 5 metros de altura, y en esa altura yo me caí y me rodé hasta abajo. Mis hermanos de Coajimalpa, muchos ellos vieron en qué altura estaba, qué profundidad tenía a la altura donde yo estaba, y la profundidad hasta donde estaba la plancha de cada columna. Y le doy gracias a Dios porque esa noche me caí y yo no me podía subir, pero me caí en medio de unas varillas de las columnas grandes, y en ese momento, cuando me resbalé y me iba cayendo para abajo, clarito sentí como que alguien me agarró, me abrazó y me acomodó en medio de las varillas. Las varillas quedaron a mi lado, 2 de este lado y 2 así enfrente. En medio de mis piernas estaban las varillas salidas, hasta aquí me llegaban las varillas, y gracias a Dios ninguna de esa varilla me rozó. Gracias a Dios ninguna de esa varilla me lastimó, ni un raspón. Me acuerdo cuando yo salí de ahí, pues como pude me salí porque estaba muy oscuro y no había quien me ayudara. Pero como pude abrir la varilla y me salí. Me acuerdo que yo le gritaba a mis hijos para que me ayudaran a salir, pero mis hijos eran aún muy pequeños. Pero le doy muchas gracias a Dios porque yo sé que allí el Señor fue el que me guardó. El Señor fue el que me tomó de su mano y no permitió que nada malo me pasara. Y ahí pude contemplar una vez más cuánto me ama el Señor, porque Él me guardó, que yo no me lastimara. Tantas cosas que pasaron. Mi hijo se cayó con una puerta también, de la puerta desde hasta arriba hasta abajo, mi Tony también, y no se lastimó. ¿Por qué? No porque fue una casualidad, sino porque Dios estuvo ahí, porque Dios lo guardó. Dios nos guardó en todos esos momentos, en todo ese tiempo. Dios estuvo con nosotros. Por eso yo en esta noche le doy muchas gracias a Dios. Muchas gracias a Dios porque grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Ahí, al ver todo esto, todo lo que el Señor hacía, pues un día mi hermano Eleazar me dijo que si quería bajar a las aguas del bautismo. Y yo le dije, no sé todavía, pero yo en ese tiempo siempre me iba a las tardes a las 5 a orar con el hermano Eleazar.
Y un día en la oración hubo un culto de varones, un día martes. Todos los días iba yo al culto. Y un día martes, ese día el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Y en ese momento, pues el Señor me bautizaba con el Espíritu Santo. Y allí se acababa toda duda, se terminaba toda mi duda si bajaba o no bajaba las aguas. Otro día nos fuimos a un congreso de mujeres, y allí en ese congreso el Señor me confirmó la promesa que me había dado, el bautismo con el Espíritu Santo. En ese momento, cuando regresamos de ese congreso, el Señor derramó de su Santo Espíritu a mi vida, bendiciendo a toda la iglesia. Y a partir de ese momento, pues yo bajé a las aguas del bautismo, y así, de esa manera, ha sido mi vida bendecida de hermosa manera. Mi vida ha sido de bendición en bendición. Ha sido el Señor para mí mi todo. Él es mi fortaleza, Él ha sido mi amparo, mi pronto auxilio. Él ha sido mi médico de cabecera. Él ha sido ese médico que yo tanto lo necesité, y cuando yo le he necesitado, Él ha estado conmigo. Y no me canso ni me voy a cansar nunca de darle gracias a Dios. Y aún así, aún hay más cosas que Dios ha hecho conmigo. Pero ciertamente, muchas veces, pues, no es fácil, ha habido problemas, ¿verdad? Necesidades, pero en todo eso he aprendido que siempre Él está presto para ayudarme. Él está presto siempre para abrazarme, para decirme que me ama. Y Él me ama de tal manera que hasta el día de hoy Él ha estado conmigo. Hasta el día de hoy Él no me ha dejado sola. Por eso en esta noche le doy muchas gracias a Dios. Y le doy gracias a ustedes también, mis hermanos. Le doy muchas gracias, felicitándolos en el nombre de Cristo Jesús por estos 50 años que están en esta iglesia. Y ahora yo les invito, sigan adelante. No miren atrás, siempre es adelante. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto, y Él viene para los que estemos despiertos, los que estemos esperándolo, velando en todo tiempo, porque Él viene por nosotros, y nosotros debemos de estar siempre prestos, en todo tiempo y en todo momento. Sí, yo le doy muchas gracias a Dios. Los felicito con todo mi corazón, de todo corazón, de verdad. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios porque para mí esta invitación ha sido de grande bendición. Por eso en esta noche, esto se los comparto para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga, el Señor les bendiga y les fortalezca en todo tiempo. La paz de Dios, amados hermanos. Dios les bendiga.